existe un mundo mejor. Quédate a disfrutarlo, que juntos somos un montón. Y a este montón que somos juntos, si dejamos de estar juntos, ya saben, no somos más el mismo montón, le proponemos a partir de este momento nuestro cotidiano ejercicio de radio. De lunes a viernes, de enero a diciembre, es decir, con frío y con calor, en otoño, en primavera, en verano y en invierno, les proponemos antes de comenzar cada uno de nuestros programas aquí en la M530, Somos Radio, la orgullosa radio de Madres de Plaza de Mayo, un convenio de imaginación. Si ustedes imaginan lo que nosotros también imaginamos, aquello que nos nutre para después poder hacer un programa de radio, tal vez operando nuestras imaginaciones en coincidencia logremos juntos una experiencia. Eve Bonafini decía que bien pensado el asunto de la radio nos termina funcionando en los teatros de la mente, en los recovecos de la memoria, podríamos decir. Si pensamos un poco, no debemos decirle demasiado al cerebro, por favor, ponete a imaginar. Tal vez lo está haciendo entre muchos signos de interrogación solo. ¿El cerebro hace las cosas solo? ¿Debemos decirle al corazón, por favor, latir, o a los pulmones, ustedes ayúdennos en la respiración? No debemos decirlo. Es una especie de automatismo. Así funciona la máquina del cuerpo humano. Y si a la máquina del cuerpo humano le metemos encima la voluntad, ¿qué cosa lograremos, en base a lo que ya tenemos y lo que podemos agregarles? Para nosotros un programa de radio bien concebido, si estamos juntos, si fecunda la idea de que pongamos la imaginación al servicio de la radio, alguna vez la imaginación llegará al poder, se podría convertir en una experiencia. Y si así fuera o fuese, si tuviéramos juntos experiencias, ¿no estaríamos ayudando a construir un futuro mejor? Porque para construir ese futuro mejor, para ir adelante con las utopías, primero hay que imaginar. Así que imagino que, más allá de las reflexiones, ustedes nos acompañarán en la experiencia de hoy. Hoy es el Día del Perro. ¿Nos vamos a dedicar al principio al mundo de los perros? A ver, ¿tu perro está escuchando la radio? Y si escucha, ¿qué entiende el perro? En la Argentina hay cerca de 10 millones de perros. Argentina es un país que está en el top 10, entre los 10 primeros, con mayor cantidad de perros. Pero esos son los perros registrados en el censo. Si agregamos los perros en situación de calle, mire cómo se parece, señora oyente, señor oyente, oyentes todos, esto a la otra vida, la de los humanos en la Argentina, la cantidad es de 16 millones de perros. Es decir, hay 6 millones de perros viviendo en las calles. Y eso que Argentina es un país con una cultura fuerte de tenencia responsable, con muchas organizaciones y personas que trabajan en este rubro. Para el mundo, desde siempre, el perro es el mejor amigo del hombre. Perros y gatos son los animales domésticos más frecuentes en la Tierra. Técnicamente, cuando tenemos un perro, tenemos una hipótesis de un lobo anterior. Saben que este mundo también se divide, ojalá que no fuera así, entre los que aman los gatos y entre los que aman los perros. Que son animales muy diferentes entre sí, aunque ambos reducidos a la condición de mascota en la vida en las grandes ciudades, pueden convivir, pueden parecer de temperamentos parecidos. Podríamos decir que los gatos son más nocturnos y los perros son más diurnos, que los perros son fieles y que los gatos son los gatos. Este tema de Pink Floyd es una oda al perro. Se llama Seamus, era el perro de David Gilmour, uno de los iniciales en Pink Floyd, o es un perro cualquiera. Pablo Neruda escribió su oda al perro. El perro me está haciendo una pregunta y no tengo respuesta. Él corre a través del campo y me pregunta sin palabras. Y sus ojos son 2 signos de interrogación húmedos. 2 húmedos
dos húmedas llamas inquisitivas. Pero no respondo, porque no tengo la respuesta. No tengo nada que decir. Perro y hombre, juntos vagamos el campo abierto. Las hojas brillan como si alguien los hubiera besado, uno por uno. Naranjos, elevarse desde la tierra, levantamiento planetario en miniatura, en árboles que son tan redondeados y verdes como la noche, mientras vagamos juntos, perro y hombre, olfateando todo, empujando el trébol en el campo de Chile, acunado por los brillantes dedos de septiembre. El perro hace paradas, persigue abejas, salta sobre aguas inquietas, escucha, a lo lejos, ladrido, orina sobre una roca, y me muestra la punta de su hocico como si fuera un regalo. Es la frescura de su amor, su mensaje de amor, y me pregunta con ambos ojos, ¿por qué es de día? ¿Por qué siempre cae la noche? ¿Por qué trae la primavera nada en su cesta para perros extraviados pero flores inútiles? ¿Flores y más flores? ¿Así es como el perro hace preguntas y no respondo? Juntos vagamos, el hombre y el perro, unidos de nuevo, por la brillante mañana verde, por la provocativa soledad vacía en el cual nosotros solos existimos. Esta unión de perro y rocío, o poeta y bosques, para estos dos compañeros, para estos compañeros cazadores, no hay aves al acecho, o valla secreta, pero solo el canto de los pájaros y dulces olores, un mundo humedecido por destilaciones nocturnas, un túnel verde y luego un prado, una ráfaga de aire anaranjado, los murmullos de las raíces, vida en movimiento, respirando y creciendo, y la antigua amistad, la alegría de ser perro o de ser hombre, fusionados en una sola bestia que avanza lentamente, 6 pies meneando su cola mojada por el rocío. Atahualpa Yupanqui escribió un instrumental para un cachorro. En la capital federal, donde hay tanta cantidad de gente que vive sola, ¿cuánta de esa gente que en apariencia vive solo o sola para los censos, en realidad vive con una mascota? Hoy, campañas de educación mediante han mejorado una cosa que al escritor argentino Tomás Eloy Martínez, que vivió una parte de su vida en Estados Unidos, le llamaba mucho la atención, sobre todo cuando caminaba por San Telmo: la cantidad de caca de perro por metro cuadrado en lugares públicos. Hoy es menos frecuente que una persona deje, como escribió Joan Manuel Serrat en una canción, que su perro vaya a cagar a la casa de otra gente. Vieron que están los grandes perros, los más parecidos a los lobos, y aquellos perros cada vez más diminutos en la humanidad, que en realidad a veces ya ni parecen perros. Los perros de calle, los perros de compañía y los perros de peluquería. Los perros de los pobres o los pobres perros. Y los perros de los ricos. Los perros ricos. A veces en algunos lugares de la capital federal, donde vivimos y hacemos nuestro programa, es más fácil ingresar con un perro a un bar, a un restaurante o a un cafetín que ser un pobre y entrar al mismo lugar. Hay lugares donde hay trato preferencial para los perros y no hay trato preferencial para los seres humanos que no pueden gastar. Hay lugares donde un vendedor ambulante es expulsado y donde un perro siempre es bienvenido, y la culpa no la tiene el perro. Estamos compartiendo en el Día del Perro reflexiones que tienen que ver también con lo humano. Una famosa película surrealista española se llamó Perro Andaluz. Un tema de Serú Girán también. Un perro andaluz, una rareza. Un perro verde, una rareza. ¿Y cuánto de nuestro refranero popular? Te metieron el perro. Ese es titular en el equipo, pero juega como un perro.
nos permite darnos cuenta de la importancia que para el ser humano tienen estos lobos reducidos al cautiverio. ¿Viste alguna vez un perro aullándole a la luna, como en la canción de Silvio Rodríguez? ¿Qué haces, mi amiga? Si estás conmigo. ¿Recuerdan que el primer vuelo tripulado al espacio sideral de la historia de la humanidad fue protagonizado por una perra? Estamos compartiendo en el streaming la foto de la que tal vez sea la perra más famosa de todos los tiempos. La perra Laika. Mi tío Paquito y mi tía Malita en su casa en Mendoza tenían en los años 60 una perra llamada Laika. Pero Laika partió al cielo de los perros. ¿Hay paraíso y cielo para los perros? ¿Y todos los perros van al cielo? ¿O algunos no van al cielo y van al infierno? Pero resulta que Laika, la Laika inicial, murió y entonces adoptaron otra perra que también se llamó Laika. Y esa otra perra mucho tiempo después también murió y adoptaron una más que se llamaba Laika. Es decir, siempre había una perra llamada Laika en la casa. Duraba más el nombre que el portador del nombre. ¿Saben que para algunas culturas el peor de los insultos es que te digan perro o perra? Los musulmanes insultan diciendo perro. ¿Recuerdan que a Donald Trump un día le tiraron un zapato gritándole perro? Los peores insultos para un musulmán. Acá, hijo de perra, también es uno de esos insultos duros. ¿Cuántos perros han pasado la inmortalidad? ¿Cuántos perros tienen monumentos? Y sin embargo, ¿cómo trata la humanidad a veces a estos lobos reducidos a la situación de un cautiverio eterno? Sé que cada uno estará pasando por su inconsciente sus historias con los perros, del pasado o del presente. Y a veces, cuando hablamos de las virtudes o características de los animales, tratamos de despejarnos. Las hienas se ríen como hiena, pero cuando un tipo o una tipa se ríe como una hiena, no está imitándola. Nosotros le atribuimos esa sonrisa de hiena a las personas. Cuando alguien tiene el olfato de un perro cazador, el perro cazador tiene el olfato, nosotros estamos diciéndolo. Cuando alguien mira como un lince, por ejemplo. Alguna de esas noches. En su larga vida de radicación en España, el autor, compositor e intérprete pampeano Alberto Cortés escribió con Callejero una de las canciones más emblemáticas sobre los perros. Ahora, quería hablar del perro. ¿Es un perro real? Ahora les vamos a contar la historia. ¿O quería hablar de los seres humanos? Era callejero por derecho propio, su filosofía de la libertad. Los perros no tienen una filosofía de la libertad, ¿no? De ganar la suya sin atar a otros y sobre los otros no pasar jamás. Pero esta no es una canción inventada para hablar sobre la condición humana a partir de un perro, sino un homenaje a un perro real. ¿Un perro anarco? ¿Un perro callejero que se resistió a dejar las calles? ¿Un perro ocupa? Cuando la Agencia Nacional de Noticias era la Agencia Nacional de Noticias Telam, hice durante mucho tiempo un podcast llamado Canciones con Historia. Sobreviven esas canciones con historia a la debacle del manejo del Estado, del gobierno de Javier Milei, del manejo de los medios de comunicación y sus utopías de autonomía. Este es el capítulo donde contamos la historia, un trabajo de producción, detrás un trabajo de edición, como siempre todo lo colectivo, de esta canción de Callejero.
Telam presenta Canciones con Historia. Telam presenta un podcast de Carlos Polimeni. Carlos Polimeni. Una noche volví de un show, abrí la puerta procurando no hacer ruido y escuché roncar adentro del departamento donde se suponía que solo estaba mi mujer, que no roncaba. Este departamento quedaba en un barrio elegante de Madrid y el que volvía de trabajar era el cantautor argentino Alberto Cortés. Me fui a la cocina, tomé un vaso de agua para calmarme y lentamente me dirigí al dormitorio. Cuando entré, dispuesto a morir o matar, vi a mi mujer durmiendo en silencio en la cama y al lado un perro que roncaba como un loco o como un hombre obeso. Los desperté a los dos de tanto reírme. Ese perro no lo sabía, pero se convertiría en famoso. Ya era el protagonista de una situación que quedó en la historia. Pero vendría una canción a la que Cortés tituló Callejero. Era callejero por derecho propio, su filosofía de la libertad fue ganar la suya sin atar a otros y sobre los otros no pasar jamás. Aunque no podía suponer que llegaría a dormir en su cuarto matrimonial, el autor de la canción sentía al perro como un amigo o parte de su pequeña familia, aunque el animal jamás renunció a su vida en las calles del barrio. De hecho, cuando murió, contó en una entrevista a Cortés, puedo decir que sentí como si me clavaran un puñal en el pecho. Cortés, que dedicó gran parte de su vida a musicalizar textos de grandes poetas y escribir exitosas canciones propias como Cuando un amigo se va. Cuando un amigo se va, se detienen los caminos. O Castillos en el aire. Castillos en el aire, a pleno sol, con nubes de algodón. Nunca supo el nombre, o al menos el nombre verdadero de aquel perro. Era un perro que se había criado como el guardián nocturno de un edificio en construcción, en el que luego Cortés y su esposa, belga, compraron un departamento. Algunos vecinos le decían Moro al perro y otros Palomo. El asunto es que el perro estaba aquerenciado con el lugar y dormía en la puerta del edificio. Era nuestro perro y era la ternura que nos hace falta cada día más. Era una metáfora de la aventura que en el diccionario no se puede hallar. Pero llegó el momento en que nos eligió, decía Cortés, a mi mujer y a mí, como sus amigos, no sus dueños, sus amigos. Al único departamento al que subía era el nuestro, y cuando se quería ir se paraba delante de la puerta y había que abrirle o arañaba. Por eso digo en la canción que su filosofía de la libertad fue ganar la suya sin atar a otros, y sobre los otros no pasar jamás. Este perro no quería saber nada con los ascensores, por ejemplo. Es por eso que era mi mujer la que se sacrificaba y subía por la escalera con él, porque yo no tenía tanta paciencia. Entonces ellos subían y él se quedaba en casa. Al ser de todos en el barrio, el perro llevaba en su cuello colgadas distintas chapitas con nombres y números de teléfonos para emergencias. El nuestro no estaba, pero cuando murió, a los primeros que llamaron fue a nosotros, contó el intérprete al lamentar el final de la vida de su querido amigo callejero que había sido atropellado por un auto. Cortés, que grabó 40 discos y compartió escenarios con todo tipo de estrellas de la canción, murió a los 79 en 2019. Si todos los perros buenos van al cielo y el cielo existe, será fácil coincidir con los que piensan que es el perro el mejor amigo del hombre, o en todo caso, el mejor amigo de la mujer. Lo que nadie podía suponer cuando escribió su amorosa y metafórica canción es que también, gracias al grupo Ataque 77, el tema callejero se convertiría en un himno punk. Era callejero por derecho propio, su filosofía de la libertad
fue ganar la suya sin atar a otros, y sobre los otros no pasar jamás. Aunque fue de todos, nunca tuvo un dueño que condicionara su razón de ser. Ya verán que el Día del Perro, la celebración, el festejo, nos amerita conocer historias y también un poco de reflexión. Para el ser humano, el perro no solo es una compañía permanente, sino también una inspiración. En la lógica de Luis Alberto Spinetta en La Era de Almendra, un hermano, un posible hermano. ¿Existen los perros policías o son los policías los que hacen policías a los perros? Si no existe una raza humana, ¿existen las razas perrunas? Si somos todos partes de una misma. ¿Quién dijo que siempre habremos de esperar? Historia, ¿los perros son diferentes? Para que nos saquen un poco a pasear. Hoy aquí desde mi cucha, bajo un cielo igual. Para Luis Alberto Spinetta, casi adolescente cuando escribió esta letra, los seres humanos que vivimos encerrados somos como perros. Y ese día sé que voy a poder cantarle al sol, me ando en mi cadena. Estaré siempre aquí y aquí moriré, oyendo a mi amigo que dice: tira, 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 hermano perro, tira, 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 hermano. Para Juan Gelman, gran escritor y poeta argentino, el perro era como un poema. Escribió Gelman: el poema no pide de comer, come los pobres platos que gente sin vergüenza o pudor le sirve en medio de la noche. La palabra divina ya no existe. ¿Qué puede hacer el poema sino contentarse con lo que le dan? Después aullará por ahí, sin respuesta. Será otro perro perdido en la ciudad impiadosa. El más famoso poema de un poeta beatnik llamado Allen Ginsberg se llamaba justamente Aullido. ¿Ese aullido era de perro o era de lobo? Perro, salchicha, gordo, bachicha, toma sol. María Elena Walsh. Del mar, tiene sombrero de marinero. ¿El perro salchicha existió desde siempre o fue inventado por el hombre? Una gaviota medio marmota, visca y con cara de preocupación, viene planeando, mira buscando el desayuno para su pichón. Pronto aterriza porque divisa un bicho gordo como un salchichón. Dice que rico y abriendo el pico pesca al perrito como un camarón. Perro salchicha con calma chicha, en helicóptero cree volar, en la pajarraca como lo amaca, entre las nubes y arriba del mar. Así lo lleva hasta la cueva donde el pichón se cansó de esperar. Pone en el plato liebre por gato, cosa que a todos nos puede pasar. El pichón pía con energía, dice: mamá, te ha fallado el radar. El desayuno es muy perruno, cuando lo pico se pone a ladrar. Doña Gaviota va y se alborota, perro salchicha un mordisco le da. En la pelea, qué cosa fea, vuelan las plumas de aquí para allá. Doña Gaviota, ojo en compota, perro salchicha con más de un chichón. Así termina la tremolina, espero que servirá de lección. El que se vaya para la playa, que desconfíe de un viaje en avión.
La tarde con Carlos Polimeni. Un lugar de encuentro y emociones. Y a las 14:32 de esta tarde de perros aquí en la radio, pero es una morada sobre el Día del Perro. ¿Cómo va, Marina Glesser? ¿Cómo estamos? Bueno, feliz día para los perros, fieles compañeros, mejores amigos del hombre y la mujer, y para las perras también, que bien perras sabemos ser. Y una frase de Jauretsch: no se trata de cambiar de collar, se trata de dejar de ser perro. Eso creo que a muchos todavía no la saben interpretar. Estaría bueno que agarran los libros, porque lo que se nota es en esta crisis de subjetividad también un poquito de ignorancia, ¿no? Es verdad, salud a los perros, a las perras y a les perres. Y a les perres también, por supuesto que sí, a les perres diverses, y a todo aquel que se quiera autopercibir como se le canta, incluso si se quiere percibir perro. En ese sentido, ¿te acordás que hubo este año los Terians, ¿no? Esa gente. Sí, claro, que se autopercibía como perro, ¿no? Bueno, esas crisis de subjetividad. Pero ya pasó, ¿no? ¿O no? Es como esas modas, esquere, se decía en una época también, esquere, digo. En algún sentido de este mundo reinterpretado en esta crisis de virtualidad, digitalidad y realidad concreta, bueno, uno puede todavía acariciar a un perro y sentirse acompañado por ese animal noble y fiel que nunca abandona. Yo tengo grandes perros a la historia de mi vida y estoy acompañada por mi perrita Mucha, que ya está bastante grande, así que para todos aquellos que tienen a esos perros, incluso que los humanizan, ¿no? Porque los van a bañar, los visten, les hablan. Bueno, es mejor un perro que una inteligencia artificial. Sin lugar a dudas, y mejor un perro real que te metan el perro virtualmente todos los días de tu vida. Más adelante en el programa tendremos al contrabajista argentino Pablo Basés, que al frente de Los Infernales va a presentarse este miércoles 22 de julio, es decir, mañana en un club de jazz en la ciudad de Buenos Aires. Lo tendremos tocando aquí en vivo una parte de su repertorio. En su caso, ¿qué puede prometer sin meter el perro? No da la patita ni hace el muertito. Mi perro dinamita para hoy. En esta columna vamos a conversar con Lucas Gallo. Lucas Gallo es un cineasta argentino, eso que supimos ser y tener, grandes cineastas y cine argentino y nacional, que muchos también han de envidiar y que por eso también han denostado. Pero esta es una obra que explora la intersección entre la política, medios de comunicación y memoria. El cine de Lucas Gallo utiliza narrativas construidas con material de archivo. Su primer largometraje fue en 1982, gran película que vi y recomiendo. Y ahora este 24 de julio en el Malva va a estrenar Diciembre, que es un documentalazo, imperdible. Realmente Diciembre es una película que es muy necesaria en estos tiempos, porque es una crónica atmosférica de la crisis del 2001 en Argentina, que fue un levantamiento político, económico, social impulsado por la revuelta Que se vayan todos, que cerca a veces estamos de volver ese sentimiento quienes no estuvimos, digamos, en esta película, pero sí lo vivimos en carne propia y en experiencia personal, y la película reconstruye el momento con material de archivo restaurado, capturado de la espontaneidad de las protestas y la inestabilidad política que llevó a la renuncia de 5 presidentes. ¡Wow! Eso también es Argentina. A través de material televisivo, él reconstruye el archivo Crónica, porque en ese momento no había teléfonos celulares, ¿no? De poder contar en live de Instagram o en Stories lo que estaba sucediendo, y a través de ese material televisivo va a sumergir al espectador en una experiencia en tiempo real de este periodo crucial en la Argentina para entender ese diciembre y poder entender el hoy también, porque la historia no es un conjunto de sucesos separados, sino concatenados, si se quieren, para los que todavía perciben la idea de poder hacer sinopsis, no están mirando lo que tuitea la gente, sino correlacionando los hechos y también las fuerzas y los intereses de esos hechos que se suscitan. Esta película se llama Diciembre, se va a estrenar este viernes 24 de julio a las 10 de la noche en el Malva, y vamos a hablar con su director, Lucas Gallo. Qué bueno poder hacerlo, ¿no? Por otra parte, aquella idea de que el periodismo es la primera versión de la historia debe permanecer así, es la primera versión de la historia. No es la historia hay que escribirla con el paso del tiempo y con una capacidad de análisis y reflexión, no solamente sobre lo instantáneo, comprenderla, ¿no? Decís vos, claro, para poder comprenderla, pensarla y no comernos los amagues de la historia, sino esperar que el tiempo transcurrido nos permita tener una perspectiva distinta. La historia no la escriben siempre los que pierdan, a veces
los que pierdan pueden escribir la historia más adelante, no solamente los que ganan. Martín Suárez, ¿qué ganará Martín Suárez esta tarde en las calles húmedas y frías de la ciudad de Buenos Aires? Es un está día... haciendo historia Martín Suárez. Ahí tenés un ejemplo de que la historia no la escriben siempre los que ganan, porque Martín Suárez está escribiendo. Está escribiendo la primera versión de la historia. Martín, ¿cómo va? Buenas tardes. ¿Cómo les va, compañeros? Bien, Carlitos, Marina. Bueno, tratando de escribir algo de la contraagenda informativa. Yo tengo una frase que a la contraagenda informativa no se la proclama, se la ejerce. Exacto. Si uno empieza a vitorear, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, y nunca lo pone en práctica, la contraagenda informativa siempre va a ser un ideal al que no se va a llegar nunca. Bueno, por suerte acá en la 530 y en tu programa más específicamente, respetamos esa agenda, de ir por aquellas cosas que están totalmente ocultas y que los grandes empresarios, en este caso muchos de ellos empresarios son los que gobiernan la ciudad desde hace casi 20 años, no quieren que se conozca. Por eso nos vinimos, mira, para acá, para la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires, en el hermoso barrio del Abasto, Jean Lloré 220, porque en las últimas horas, Carlos, se conoció que el jefe de gobierno porteño Jorge Macri renovó un gasto millonario para encuestas de opinión y focus group. Todo esto en el marco de lo que es las elecciones de cara al año 2027. Lo que hizo fue, escuchen bien esto porque es ilegal lo que les voy a contar, renovó la licitación a 24 empresas que habían ganado la misma el año pasado para realizar el mismo trabajo, que era focus group, encuestas de opinión, después de lo que había sido la derrota del año 2025 en las elecciones intermedias. Bueno, en aquella ocasión el gobierno porteño desembolsó casi 9.000 millones de pesos en estos focus group y notas de opinión para conocer por qué habían perdido en el distrito de la ciudad de Buenos Aires. El tema es que ninguna gestión, nadie, ni Jorge Macri, ni Axel, ni cualquier intendente, ni cualquier gobernador de cualquier provincia puede renovar de manera automática una licitación. Lo que tiene que hacer es presentar una licitación nuevamente después de que se venció, en este caso duraba 12 meses, abrir los sobres con las diferentes ofertas y fijarse cuál de esas ofertas de las empresas que se presentaron es la más conveniente para todos los que aportamos aquí en la ciudad de Buenos Aires, que cueste menos y que garantice una mejor calidad. Bueno, eso no se hizo. Se actualizó automáticamente, entonces lo que hizo fue evitar un paso legal. Cuando vos evitás un paso legal, lo que haces es ilegal. ¿Sí? Para que se entienda, básicamente. Bueno, hablamos hace minutos con Mariana Gagliardi, que es la presidenta de la auditoría de aquí de la ciudad de Buenos Aires, que dio algunos detalles más de este proceso que llevó adelante el jefe de gobierno Jorge Macri. Lo que estamos discutiendo es, una vez más, cuáles son las prioridades del gobierno porteño. En este caso vemos cómo se hace la prórroga de una contratación, de un convenio que tiene como fin realizar estudios de opinión pública con 24 consultoras por más de 9.000 millones de pesos. Este contrato estaba por vencer en estos días, ahora en julio, y se prorroga, te diría que casi a sola firma del ministro de Hacienda, por un año más. Pero Mariana, esto es ilegal, ¿no? No se puede hacer una renovación automática de una licitación. Tiene que haber una nueva presentación, ¿no? Esto tiene varios problemas, pero principalmente, te diría, nosotros como órgano auditor, como auditoría, impide y dificulta bastante hacer el seguimiento de cómo se hace esta prórroga. Deberían haber hecho una licitación nuevamente con todos los pasos y la publicidad que una licitación tiene que cumplir, y además, porque cuando se hacen prórroga de este tipo, después entra en discusión y se dispara el sistema de redeterminación de precios. Este tipo de montos, y ya te digo, más de 9.000 millones de pesos en estudios de opinión pública, al mismo tiempo vemos como también en el boletín oficial salen publicados algunos otros decretos que recortan, por ejemplo, el servicio alimentario. Bueno, ¿qué agregar a esto? Recuerdan que hace un tiempo hablamos, ¿no?, del recorte en las viandas escolares de 3.300 millones de pesos. Bueno, ahí está donde fue a parar la guita. Porque fue un recorte que se hizo sobre la alimentación de los pibes, de los estudiantes de escuelas públicas porteñas, y vos decís, ¿y a dónde va a parar esa guita? Porque no estaba el caminito, la subejecución que hacen, el paso de un ministerio a otro ministerio. Acá lo tenés. Recordame qué se le pedía a las empresas que ganaron la licitación que investigaran en la opinión pública. El detalle ese no existe, no está en ningún anexo. Vos tenés 2 anexos en esta licitación. El anexo número 1, que hace el desagregado de cada una de las empresas que se quedaron con la primera instancia de la licitación del año 2025 después de las elecciones, y otro
donde dicen que realizan tareas generales de encuestas de opinión pública. En esas tareas generales de encuestas de opinión pública, cuando se dan después de haber perdido una elección y cuando se vuelve a recontratar en el marco de las elecciones del próximo año, va de suyo que son de cara a las elecciones del 2027 y además otros trabajos que tienen que ver por ahí con el funcionamiento interno de las carteras, de los diferentes organismos del gobierno de la ciudad. Pero esto está claro, Carlos, que esto se hace en medio de la campaña electoral, cuando perdió y ahora la que está preparando para el próximo año, ¿no? Me quedé pensando que tal vez la investigación pertinente es quiénes son dueños de esas empresas que prestan este servicio que desconocemos, porque recuerdo en algún momento como Fernando Niembro, por ejemplo, había fundado una empresa para ganar licitaciones de temas inexistentes y era una forma en que de alguna u otra manera se le pagaba su adhesión al gobierno de Mauricio Macri. Recuerden que por esto saltó de no participar en las elecciones a ser primero en la lista de candidatos en la provincia de Buenos Aires. Es el hombre fuerte de la coordinación, fue siempre del macrismo y la derecha, fue también jefe de prensa del gobierno de Carlos Saúl Menem. Él mismo anunció el indulto a Videla y Macera en una época que derivó en la época que hoy vivimos, una especie de contubernio de una porción importante del periodismo deportivo y sus adyacencias para apoyar proyectos políticos para nada vinculados al campo nacional y popular. Bueno, una de esas empresas es la de una reconocida encuestadora que es Aramburu, ¿sí? Que viene Evangelina Pérez Aramburu, para ser más específicos. Buen apellido de la historia argentina, ¿no? Exactamente, que viene trabajando desde un inicio con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Son empresas aliadas, que por ahí aparece algún familiar de la genealogía de Aramburu como aportante de campaña, que si uno hace un recorrido va a encontrar esos nexos, porque el macrismo lo que hace en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, hacer exactamente lo mismo que está haciendo Javier Milei a nivel nacional de manera paulatina, con el acelerador un poco más desapretado, pero manteniendo esos negocios que le permiten estar en el poder. Y todas estas relaciones de yo te aporto en la campaña y vos me das una licitación, es algo tan viejo como la humanidad para el macrismo, ¿no? Y seguramente yo te pauto en los grandes medios de comunicación de una manera extraordinaria. Los que vieron las transmisiones del Mundial vieron la presencia publicitaria, la pauta fuerte del gobierno de la ciudad en las transmisiones más vistas seguramente en mucho tiempo en la Argentina. Abrazo grande, Martín. Abrazo, Carlos, hasta luego. Martín Suárez en el Móvil 1 ayudándonos a pensar en esta tarde en que empezamos celebrando, compartiendo con ustedes el Día del Perro. Este es Horacio Guaraní. Carlos desde Francisco Álvarez. Tengo una perra. Mi primera perra, a la que le puse Laika en honor a aquella pobre perrita que dio la primera vuelta a nuestra tierra. Ella no pidió, la mandaron. Jorge Marcelo Santangelo, gracias, nos recomienda este tema. Milonga del amigo fiel. No supe tener tan humano que a mi ver Horacio Guaraní. solo le faltaba hablar. Tan humano que a mi ver. Sol de Calilegua nos manda ahora una foto. Además el mío Graciela Esther Torres la está compartiendo. Cali era el perro loco del barrio. Primero desconfiaba a los vecinos por su pelaje. Era liviano y parecía un gato. Y siempre estábamos juntos. En el canasto de la bici, escondido en mi bolso. Gracias por traerme como recuerdo la ternura de Cali. Inmensamente gracias. Por cuestiones personales hace tiempo que no escucho la radio. Hoy, feliz de escucharla. Tuve un amigo a quien di lo mejor de mi amistad. Le entregué sin falsedad. Pablo de Montserrat nos manda una foto de su perro Panchito. Le entregué sin Este era mi favorito, un fenómeno. Y ya está en el cielo. Pero pronto comprendí Adriana de Fassi nos manda una foto enmarcada de su perro Bronco, mi perro en su cobardía. que vivió hasta el 7 de julio de 2024. No sabes lo que se extraña. Él no ha vuelto todavía, pero mi perro. Hola Carlos, a los perros, dice Héctor de Avellaneda, no les está vedada la forma de diálogo
que es el amor, porque sienten y dialogan con las ausencias cuando mueren sus compañeros humanos. Si existiera un paraíso, allí también sería justo que nos volviésemos a encontrar con ellos. Coca de Rosario dice: qué hermoso este programa. Hacen que mis horas de trabajo se pasen rápido. Así vuelvo a mi casa, donde esperan mi hija y mi perra. Casa totalmente matriarcal. Que tengan una tarde divina. Y mi ser ensombreció, más la suerte tuve yo de ver que todos pasaron y solito me dejaron, pero mi perro quedó. Gracias a todos los que en esta tarde comparten con nosotros historias de perros. Pero mi perro quedó. Auspician la tarde con Carlos Polimeni. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. La Municipalidad de Pehuajó sigue inaugurando obras. Cierre del primer basural a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires. Nuevo complejo ambiental. Jardín 919. Centro de Atención Temprana Dr. Ferreira. Complejo cultural. Nueva guardia del hospital. Más de nuevas 200 viviendas. Pehuajó. Gestión Pablo Javier Zurro. AM530 Somos Radio. Ahí, cuando te subís al auto, mientras remodelás tu casa o cuando abrís tu negocio todos los días. Te acompañamos en cada momento de tu vida para que puedas desarrollar tus proyectos con la tranquilidad y el respaldo de siempre. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu productora o productor asesor de seguros. Ingresá en provinciaseguros.com.ar o seguinos en nuestras redes sociales. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Número de inscripción 499, Superintendencia de Seguros de la Nación, 0800-666-8400. Estas vacaciones de invierno viví la magia del teatro en familia. En Teatro El Popular te esperan espectáculos y talleres para chicos y adolescentes. Todas las actividades son a la gorra. Disfruta de obras como Sinfonía del Agua y talleres de clown o murga. Teatro El Popular, Chile 2080. Tu teatro, tu refugio. Reserva tu lugar en alternativa.com. En una era en que la resistencia resulta una obligación moral, Carlos Polimeni y Esteban Morgado presentan Resistencia Tanguera. Una guitarra, una voz, un repertorio extraordinario, letras y melodías que forman parte de la gran historia de la cultura popular y nacional, con sorpresas y grandes invitados. Domingo 2 de agosto a las 20, en La Carbonera, Carlos Calvo 299 San Telmo. Entradas por Passline. Auspicia AM530. La tarde con Carlos Polimeni. AM530. Somos Radio.
rato más adelante en el programa vuelvo a los mensajes de las y los oyentes sobre las y los perros. Las perras, les perres. Porque ahora estamos en el mundo del jazz. Les conté mañana miércoles 22 de julio a las 20 en Jazz Voyager Club, que queda en Posadas 1557, en el centro más paquete de la ciudad de Buenos Aires. Pablo Basés se va a presentar con su grupo Los Infernales. Podríamos pensar cuál es la inspiración de este tema. Este tema se llama Otitis. Para quien no estuviera informado, un problema en el oído. Pablo Basés, ¿cómo va? Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos, ¿cómo están? Bien, otitis. Buenas. ¿Tuviste otitis y después le dedicaste a tu otitis un tema? Exactamente así fue. Una canción para la otitis. Una canción para... Yo sabes que me meto mucho al mar, ¿viste? Cuando estoy en el verano. Qué lindo meterse al mar. En esta época decirlo es casi... No, esta época no. Pero me metía tanto que un verano me agarró una otitis, pero fulminante. ¿Fue una infección? Infección tremenda, no pude meterme al mar durante todo el resto de la temporada, fue un lío. Vamos a hacer un tema. Y salió esto. Salió un tema que vale la pena escuchar, ¿no? Si uno tiene bien los oídos. El jazz, por otra parte, es una música que muchas veces con su carácter instrumental no nos explica de qué se tratan las canciones, y a veces el título, los temas, las composiciones, a veces el título es un leve indicio, otras veces no tiene nada que ver. Yo creo que ahí hay que dar, sí. Siempre igual, por más que el otro día lo venía pensando, siempre igual que la música no tenga texto, si bien el título puede acercar o puede arrimar una idea. Letra, decís. Claro, que no tenga letra. Igual el título puede arrimar una idea, pero también el músico creo que tiene una posición tomada al respecto, de la música y del mensaje que quiere darte, quiero decir. Yo creo que en el nombre de tu grupo, por ejemplo, hay una posición tomada. Los Infernales, ¿es por Frenchy Beruti, Los Infernales, o por qué? Es por Güemes, por el... Es por Güemes, ¿no? Sí. ¿Sos salteño o no? No soy salteño, pero soy un cultor de todo el noroeste argentino. Y me encanta la historia y me encanta particularmente ese personaje, ¿no? Bien, en tu grupo, y está aquí con nosotros, toca Walter Ramello, que ya ha venido a nuestro programa. Walter, gracias. Les miraba el tamaño físico a los dos. Son muy altos. Bueno, Los Infernales. Los Infernales, dije, si estos son Los Infernales, yo me quedo al lado del infierno, no voy a hacer que empiecen los problemas. Tu concepción del jazz, a partir de un nombre como Los Infernales, en la definición de Por Güemes. Mirá, primero energía. Esto es lo que se me viene rápido a la cabeza. Pasar por un lugar y dejar una marca. Es otra connotación que me viene a la cabeza. Pero la música que nosotros hacemos, o la que yo compuse particularmente para este grupo, tiene eso. Tiene un carácter enérgico y tiene también hoy, después de un tiempo y de varios discos que yo ya he grabado con música mía, siempre la temática de mis discos es música original, o sea, compongo para los grupos. No vas a escuchar, digamos, una canción que ya se haya tocado o se haya escuchado en otro lado. Entonces eso... No tocas estándares, no tocas material ajeno. No, siempre hice mi música. Y en esta en particular empieza a aparecer o empieza a destilarse la raigambre argentina. Empiezan a aparecer cosas del folclore, empiezan a aparecer cosas de la samba, de la chacarera, que están mezcladas dentro de esta música de jazz, que lo que tiene, por supuesto, el jazz es esa libertad al improvisar, esta libertad y esta cuestión de grupo y de equipo, ¿no? Que si no estamos los tres, los cuatro en este caso interconectados, no sucede. Entonces es muy importante, sí, la preparación de un músico previamente para poder tocar cualquier música, el dominio de su instrumento, el dominio del lenguaje, pero después hace falta la concentración y encontrar a la gente adecuada, ¿no? Es bastante interesante también porque en el jazz argentino se planteó desde los comienzos una discusión. Un buen jazzman argentino tenía que tocar como un tipo de Nueva York o tenía que tocar como un tipo de Nueva York pero música local. Bueno, acá hay para mí ejemplos sobrados de esto. Se me viene Eduardo Lagos a la cabeza, se me viene el Cuchi Leguizamón con Castilla, se me viene que son músicos que... Técnicamente son dos pianistas del mundo del folclore los que mencionaste. Pero tremendo, para mí son jazzeros.
¿Entendés lo que te quiero decir? De alguna manera, en su forma de abordar la música, en su forma de improvisar y de tocar, son tipos que no se quedan en esto de lo estancado, tal vez de la palabra tradición, porque la tradición tiene eso también, a veces ese costado de estamos en un lugar y no nos movemos de ahí. Estos tipos pudieron ir un poco más allá, se me viene Raúl Carnota a la cabeza, son todos folcloristas. Claro, la tradición se parece a una tradición, a un ideal de un artista, que es que no podés repetir más de lo que antes existía por toda tu vida, pasado la etapa del aprendizaje, y después tenés que tratar, si sos un artista, de hacer una obra propia. Mientras vos traes tu contrabajo, ¿sí? Que lo tenés ahí paradito, ahí atrás, ¿qué saxo trajiste, Walter, esta tarde? Bueno, traje el tenor de la otra vez, el Selmer, y un soprano que estamos tocando también en el grupo de Pablo. Me queda muy bien el soprano en algunos temas, así que... Bueno, qué bueno. ¿Ese contrabajo tiene su propia historia? ¿Es un contrabajo nuevo o es un contrabajo viejo? Es un contrabajo relativamente nuevo para lo que son los instrumentos estos de cuerda. Es un instrumento que tiene mucha historia porque lo tocaron muchos músicos de afuera, o sea que hay muchas manos acá. ¿Es verdad que lo tocó Ron Carter, que es un...? El otro. Este lo tocó Abishai Cohen, lo tocó Danton Bowler, lo tocó Bob Hurst, lo tocaron un montón. Abishai Cohen, por ejemplo, hizo Alfonsina y el Mar, su versión de Alfonsina y el Mar. La hizo, pero no con este. No. En su momento, porque cuando tocó, yo abrí el con show el otro, de Alfonsina, de Abishai Cohen acá en Argentina, cuando estuvo en el Ya, hace unos años atrás, y en ese show uno hizo Alfonsina en el Mar, pero lo tocó también. Para hablar también de esta combinación de los folclores del mundo y los folclores argentinos con el jazz internacional, ¿no? ¿Y qué vas a tocar, qué van a tocar ahora? Vamos a tocar un tema que se llama Mozambique. Tiene que ver, lógicamente, con África y demás. Y lo vamos a hacer acá dúo, que es una versión particular, porque sin instrumento armónico y sin ritmo, un baterista, pero bueno, vamos a hacer de la manera que nos parece. Los escuchamos.
hoy que Mundial de Fútbol de por medio hay una discusión geopolítica en torno a cualquier cosa que nosotros mencionemos, es bueno pensar, ¿el jazz es estadounidense o es africano? Bueno, es interesante. La otra vez habíamos hablado de esto de... yo escuché a Ernesto Jodos, que le tengo un gran aprecio, porque hice la carrera con él, explicar que más allá de eso, el jazz como concepto de tocar cualquier música es lo interesante, es una forma de ver la música. O sea, el tema de abarcar la música, yo abarco una samba, una chacarera y la abarco con la idea de tocar la melodía como a mí me guste o como guste al grupo, con algo de improvisación, con algo de ese movimiento, ese concepto. Y después me parece que el jazz tiene que ver con una fusión de personas, de humanos que aparecieron en determinada época en Estados Unidos, porque en África no se tocaba jazz. Pero hijos o nietos de los llegados de África. Obvio, en gran porcentaje es eso, pero lo que sucede también es que había un montón de factores que influyeron a esas personas, digamos. Por ejemplo, o sea, la música clásica también está... digamos, los instrumentos de Occidente y la música clásica, claro, está clara, ¿no? Cuando apenas empezó el tema que es tuyo, ¿estuviste en Mozambique? No estuve allá. Recordé un famoso estándar de Duke Ellington, ¿no? Que empieza citando música árabe. Ajá. De los países del norte de África, en todo caso, porque en la aldea global a veces hay cosas que se confunden y las identidades no son menores. Vos sos egresado de la EMPA, por otra parte, la Escuela de Música Popular de Avellaneda. Con mucho orgullo. Una escuela emblemática, fundada por Cacho Tirao y Manolo Juárez. Hablando de pianistas. Otro más. La conozco a Morita, que es una genia también, un saludo para ella, la hija de Manolo. Y es una escuela que sigue dando y sigue siendo un semillero de mucha gente, ¿no? Yo egresé en el año 2001, mirá qué año que te digo, ¿no? Estaba toda la problemática. Si la entrega de diploma fue en diciembre de 2001, estamos en medio de un problema, ¿no? Un despiole era todo eso. Pero bueno, sí, felizmente egresaba ahí conocí mucha gente, conocí muchos músicos y siempre estoy en contacto con la gente de la EMPA porque es el lugar que nos acunó en un principio y que todavía sigue dando un montón de figuras y de músicos muy interesantes. Y lo subrayo porque hasta la fundación de la EMPA, a mediados de los 80, Manolo Juárez, aquel momento del alfonsinismo, dándole vuelta a la gestión cultural, una vuelta importante, no había un lugar donde aprender música popular que fuera un conservatorio del Estado. No había, ni a nadie se le había ocurrido que era necesario, ¿no? Exacto. Y de ahí, tenemos la posibilidad de que después los títulos, digamos, se nomenclaron y demás, y los músicos que egresamos de ahí pudimos ya insertarnos en un sistema educativo, hoy dando clases obviamente en las instituciones públicas. Entonces Avellaneda yo creo que tiene mucho poder en cuanto a la parte cultural, ¿viste? Siempre estuvo ahí como, pero el edificio no lo entregaban hasta después de mucho tiempo, y yo ya cuando egresé, que todavía funcionaba la escuela en la calle Italia, no habían entregado el edificio nuevo. Y Jorge Ferrares hizo lo que ve. Por suerte hay muchos territorios en este territorio. A veces cuando uno pasa a Avellaneda parece estar en otro país, no solo en otra provincia, la provincia de Buenos Aires, sino en un país diferente a este que gobierna de este lado de las cosas, Javier Milei. Les vamos a pedir que toquen una masa que han sido tan amables, los Infer. El grupo se llama Los Infernales y completan Hernán Fernández en batería y Bruno De Lucci en piano. Para su paso por la M530 les agradecemos la predisposición y haber venido con los instrumentos. Miren el tamaño del instrumento, hay que subir escaleras y andar por la ciudad. Es un placer. Dotado con lo suyo. Gracias. Gracias. ¿Qué van a tocar? Lo que guste. ¿Blues o...? Dale. Vamos con un bluesito. Vamos a un bluesecito. Se llama Blues Bases. El tema que cité de Duke Ellington era Caravana, por si alguien no los conociera. Sí.
Agradeciendo que hayan venido a la radio, les cuento a los oyentes que si tienen deseos vamos a sortear 2 ejemplares de un disco de Pablo Basés. ¿Cómo se llama este disco? Eso es Pablo Basés y la compañía eléctrica. Cóncavo y convexo se llama ese disco, así el que lo quiera. Nombre, Cóncavo y convexo. Cóncavo y convexo, que es el nombre de un tema. ¿Hay una referencia a una cuchara, a un espejo? A las dos formas. Podríamos hablar de un balance entre el ángulo cóncavo y el ángulo convexo. ¿De eso sale lo que vemos? Y de ahí puede ser. Tal vez sea así. Gracias de verdad. No, a ustedes, a ustedes. Jazz, la música de todos aquellos que en el mundo sienten la opresión como algo propio. Aquí en la radio grabado, el grupo suena así. ¿Pensás que pautar en radio es caro o no es para tu negocio? El mercado cambió. Hoy el consumidor está hiperconectado. Escucha la radio, mira el streaming y sigue las redes. En tiempos donde cada peso cuenta, AM530 no te ofrece solo un segundo de aire. Te ofrece entrar a un ecosistema vivo, combinando tanda tradicional, menciones en vivo de los conductores que la gente ya elige y campañas digitales integradas. Creamos un plan a la medida de tu presupuesto para transformar oyentes en clientes fieles. Así, vendes más. Tu pyme puede y tiene que estar acá. Es mucho más fácil y accesible de lo que crees. Mandanos un WhatsApp hoy mismo al 11 64 19 16 50 o un correo a anuncios am530@gmail.com y armemos tu propuesta. AM530, somos comunidad. Hay un lugar donde todo invita a quedarse. Un destino para disfrutar en cada momento. Aventura, deporte y relax. Esta temporada, Santiago del Estero te espera. Gobierno de la provincia de Santiago del Estero.
12 libros con las grandes plumas que escribieron sus históricas contratapas. Hellman, Sacomano, Eva Giberti, Feynman, Hugo Soriani, María Moreno, Fresán, Galeano, Horacio González, Dalmaceto, Bayer. Este domingo en tu kiosco el primer libro, Osvaldo Soriano. Compra opcional 25.000 pesos con página 12. Este programa lo auspicia Huawei, desde hace más de 20 años impulsando el desarrollo de las telecomunicaciones en Argentina. Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados, en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Tronador. Agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Carlos Polimeni, en la tarde de la 530. Bodega Jorge Rubio presenta Te digo más, la columna de Vicente Muleiro. Jorge Rubio, la emblemática bodega del Oasis Sur mendocino, te invita a descubrir su línea Privado Reserva. Vinos que combinan la frescura de los viñedos más australes de Mendoza con su inconfundible etiqueta de cuero y la elegancia de 12 meses de crianza en barricas de roble. Encontralos en tu vinoteca favorita o buscalos en Instagram como @bodega Jorge Rubio. Bodega Jorge Rubio, el Malbec más austral de Mendoza. Y esta combinación de elementos en el programa preludia la columna sobre libros de nuestro compañero Vicente Muleiro. Vicente, ¿cómo va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bueno, hoy vamos... Me hubiera gustado mucho a Piglia escuchar los músicos. A Ricardo Piglia. A Ricardo Piglia, de quien vamos a hablar hoy, porque bueno, era un seguidor del jazz, iba mucho a Thelonious, por ejemplo. Sin lugar a dudas, ¿no? Nosotros seguidores de él también, ¿no? Podemos decir, él seguía a los yaceros y nosotros seguíamos a Piglia, digamos. Que además combinó dos disciplinas que en apariencia no siempre están combinadas, que es la propia obra con la capacidad crítica sobre la obra ajena, ¿no? Claro, bueno, hoy cuando se lo menciona en cualquier biografía de libros o en las redes, ponen escritor y crítico. Él conjugó y lo conjugó muy bien, ¿no? Bueno, tenía una frase muy interesante que decía que el crítico era una especie de detective, ¿no? Es verdad. Entonces lo cruzaba con el género policial, que era otra de sus aficiones fuertes. Podríamos pensar que además ayudó a reescribir la historia de la literatura argentina, ¿no? Bueno, por supuesto, porque hizo una mirada muy personal que reubicó algunos autores o reforzó ciertas zonas que no habían sido tan vistas, como en los casos de Borges y de una manera fuerte. En el caso de Onetti, a Onetti le ha dedicado un libro sobre poéticas de la narrativa, donde hace una disección realmente muy inteligente y muy completa de las técnicas narrativas a las que quiero subrayar Onetti.
Quiero subrayar una cosa para que busquen los que no estén enterados. Piglia no era kirchnerista, no era peronista, estaba mucho más a la izquierda en general, pero durante los años de Horacio González en la Biblioteca Nacional, con una iniciativa compartida con Canal 7, hizo para la televisión pública una serie de programas explicando la importancia de Borges. Son 4 programas diferentes, Piglia ya estaba enfermo, no era un dato público, y cuando vemos ahí la capacidad de sintetizar y al mismo tiempo de explicar bellamente en televisión durante un gobierno peronista, al más antiperonista de los escritores, tal vez nos damos cuenta del montón de cosas que se conjuraron en él, así como en su escritura había retazos de muchas otras escrituras, a veces casi que polémicamente. Podríamos decir que Piglia iluminó los medios de comunicación, en este caso de masas, la televisión de aire, con una perspectiva que si se hubiera repetido en el tiempo hubiese hecho que muchísima más gente hubiese disfrutado más de los grandes escritores argentinos. Ya no queda, ¿no? Gorilismo oculto. Sí, bueno, pero no sé si le gustaría el que le digan gorila o antiperonista. Por ahí sí, no peronista. Yo dije no peronista, estaba a la izquierda del peronismo. Se asumía como no peronista. Había una historia hasta familiar. Su padre fue exonerado de sus trabajos en Buenos Aires por ser peronista, y la familia se va a Mar del Plata en un momento clave de la vida de cualquiera, cuando él tenía 16 años, creo, una cosa así. Es un territorio al que estaría siempre regresando, ¿no? Mar del Plata y Adrogué. Mar del Plata y Adrogué son 2 de los lugares, de los tópicos a los que él aterriza para sus ficciones. Y bueno, y están los diarios de Emilio Renzi, que fueron editados en 3 tomos y que ahora está en uno solo, Símil Ladrillo, de este escritor que nació en Adrogué en 1941, murió en el 2017 por una esclerosis lateral amiotrófica, lo que, bueno, curiosamente no le fue mermando la capacidad de escribir, no de pensar, porque se dedicó a reordenar su obra en los últimos años. Emilio Renzi era su seudónimo, para quien no lo supiera, ¿no? Emilio Renzi era su seudónimo, un seudónimo que da cuenta de la necesidad que tenía de que sea directamente un alter ego, porque Emilio era su segundo nombre y Renzi el apellido materno, ¿no? Y bueno, estos 3 tomos, bueno, son para cualquier escritor, yo diría que imprescindibles por sus lecturas. Para los curiosos, que siempre vale la pena saber de algunos chismes literarios y de algunas maledicencias que suelen ser divertidas, ¿por qué no? Una cartografía de la ciudad cultural, de la ciudad nocturna, de los lugares que frecuentaban con sus amigos escritores, pero fundamentalmente yo diría de una relación muy plena con la literatura y una reflexión constante sobre los problemas del escribir, ¿no? Sobre el diario, decía que la ventaja del diario, a la que le dedicó tanto tiempo, es el hecho de que no se trabaja con un tono deliberado, ¿no? Que hay cierta espontaneidad y hasta listas de compras en el almacén, ¿no? Tengo que ver a Spunberg y después tengo que comprar naranja. Por ejemplo. Y después publicarlo, porque eso lo podés omitir a la hora de la edición. Así es, claro, pero no, está bien, es un registro muy, muy vital, ¿no? Y bueno, sus lecturas, su manera de mirar la literatura, ¿no? Por ejemplo, animársele a Carlos Fuentes y a John Dos Pasos, nada menos, y decir, les gusta, les cuesta escapar de cierto esquematismo superficial. Los personajes son más explicados que narrados, dice con tono crítico, porque el tono crítico es pleno, en el sentido, hay análisis y después hay una especie de martillo que baja y juzga, ¿no? Recordamos que era profesor universitario en Estados Unidos, Piglia. Fue a Princeton, claro, y él no era profesor de literatura, él se había recibido en La Plata en historia, no en literatura, y fue una lección que tenía que ver con la literatura, digamos, acercarse a otras disciplinas que le dieran carne para escribir, como por ejemplo la historia, ¿no? Y en esto de que los personajes eran explicados, hay un gusto de Piglia, que es el gusto por Hemingway. Hemingway no explica los personajes. Le dice, Hemingway se niega a aceptar la profundidad.
¿En qué sentido? Los personajes pueden ser explicados por el lector viéndolos en acción, no por el escritor. El escritor tiene un tanto que borrarse, ¿no? Y en ese sentido también analiza el lugar del que enuncia, el lugar del que escribe, ¿no? Y uno de sus ejemplos preferidos es el Gran Gatsby, ¿no? Ese personaje lateral que simplemente ve pasar la vida y el mundo de la persona que tanto lo atrae para escribir, ¿no? Que es Gatsby, el millonario, dandy, y todo ese mundo social, ¿no? Y le interesa mucho también el lugar de Borges como enunciador. Es alguien que está viendo las cosas un poco estupefacto y las cuenta tal cual las ve, ¿no? Decía, la clave del narrar es no cerrar el sentido al concluir la historia. Tiene algunas observaciones muy interesantes, como ser... vio y se burla de la oralidad, dice, y en cambio Puig la respeta. Coincido plenamente con esto, porque en los intentos de Bioy Casares de acercarse a mundos populares, como Diario de una guerra de la guerra del cerdo, que sucede en el barrio que ahora está como entre Las Heras y Libertador en Palermo, frente de lo que fue la penitenciaría, que era un barrio en ese momento popular. Y en esa imitación del habla uno ve como cierta ironización y cierta cargada, y no una aceptación, y menos la capacidad de fotografiar el lenguaje. No tenía esa capacidad. Y pues sin duda que sí, pues escribe desde eso, ¿no? Bueno, son esas algunas de los interesantes apuntes que hace Piglia en los diarios de Emilio Renzi, que acaban de ser editados en un solo tomo, con algunas curiosidades, críticas y hasta confesiones muy íntimas, como esta que parece salida de un bolero de Armando Manzanero de Chico Navarro. No puedo soportar que ella siga viviendo su vida y yo no esté allí. Dice en uno de los capítulos en que narra un viaje de amor, por otra parte, una búsqueda o un encuentro furtivo y sorpresivo, ¿no? Porque están las cuestiones del corazón metidas ahí también, sin nombres, pero con algunas evidencias. A mí hay un momento de los diarios de Emilio Renzi donde él describe su vida en dictadura, cómo era errar, o sea, hacer una vida errabunda dentro de la ciudad de Buenos Aires, dentro de unos límites geográficos muy chicos, si uno los piensa, de esta avenida a esta avenida, de esta avenida a esta avenida, estar siempre en esa zona, pero estar clandestino. Claro. Y dar clases y ocupar lugares distintos y desembarcar en Callao y Corrientes y pensar que ese era el paraíso. Ese era el mundo, doblar desde Callao por Corrientes, ahí empezaba el mundo. O sea, mirando a 6 cuadras el Obelisco y con toda la zona de lo que era el barrio latino, por decirlo alguna, en la ciudad de Buenos Aires, las librerías, los restaurantes, los bares, los sitios de escritores. Esa Buenos Aires. Hoy parece, esa zona parece Carlos Paz en verano. Sí. Es otra cosa, sí. Es otra cosa. Sí, yo creo que heredaba de Viñas esa visión de la gran manzana de Buenos Aires, delimitada por Córdoba, Callao, Rivadavia, Avenida de Mayo y 9 de Julio, ¿no? Y Viñas tenía el chiste, cuando cruzo Callao ya me pongo nervioso. Empiezo a perder el aire. Y algunos chistes muy duros. Humberto Constantín en México, por ejemplo, que habla con una persona y la otra persona dice que es de Lanús. Y Cacho le dice, Lanús, dice, una vez hablé por teléfono y hablan igual que nosotros. Claro. Es la broma del porteño que no quiere salir de su pequeño mundo cultural, si se quiere, ¿no? Claro. La broma del porteño arrogante, ¿no? Sí, pero que se autoflagela con esa broma, no es que se queda tan campeón. Se autoincrimina, te diría. Por supuesto, hoy sí, hoy se autoincrimina. Y bueno, algunas observaciones como todos escriben, dice, con la voz de otro, Borges, Cortázar, Onetti. Es interesante esta observación porque él su tono es tratar de escapar, sobre todo del fraseo de Borges, que es un fraseo
es imperialista, digamos. Una vez que uno lo conoce. Claro, ¿cómo salir de ahí? ¿Cómo huir? Sasturain, ¿cómo huir de ahí de Borges? ¿No? Pero claro. lo que en el fondo creo que logra Piglia es tener la voz propia, un tono propio. Él consigue un tono propio que tiene mucho que ver con la oralidad, pero es una oralidad plenamente intelectual. Es muy interesante reconocerle a Piglia de otras cosas de las que escapa y que no escaparon otros escritores argentinos, que es como la necesidad de decir que tienen una parte popular, ¿no? Un escritor que dice todos los días que se hincha de San Lorenzo, otro que le cambia los pañales al bebé, y otro que va a visitar a la tía porque tiene que conectar con eso. No necesitaba eso, porque tenía algunos gustos populares medio como automáticos, no sé, en su oficina había una especie de altar, no sé si al Gauchito Gil o a la difunta Correa, pero no sacaba pecho con esa otra parte plena, o su gusto por el fútbol, veía fútbol hasta, no sé, Fénix de Liniers. O tal vez su adhesión al choreo como una bella arte, ¿no? Claro, bueno. Plata quemada, entre otras cosas, ¿no? Bueno, como el mundo de la delincuencia como un mundo hipotético, probable y hasta personal, incluso la delincuencia literaria. Claro, bueno, tradición que viene de François Villon, que tomó muchos escritores, Tuñón antes que Piglia, ¿no? El canalla como ese sujeto cordial y amigo de los artistas. El ladrón como cultor de una bella arte, claro. Raúl González Tuñón, ¿no? Claro. Y en el caso de Piglia, claro, sin duda que el robo es una de las maneras de la protesta ante el sistema. Y el robo literario tiene también una visión muy particular y dice que el plagio no es un problema ético, es un problema estético. O sea, depende de cómo quede en tu escritura ese plagio que haces. Y bueno, por supuesto aparecen opiniones sobre política, sus diferencias no solo con el peronismo, sino con el progresismo de Buenos Aires y de sus amigos escritores, ¿no? Al peronismo lo critica por el lado de que cree que el centro es la estructura de la CGT y es una estructura negociadora, ¿no? Y dice que sus amigos, no lo dice él, se lo atribuye a sus amigos. El peronismo es visto como una artimaña, una manera de usar a las clases bajas para llegar al poder, ¿no? Y bueno, y está esta visión de la dictadura, donde él tiene algunos temas. Él participa de lo que se llamó la Universidad de las Catacumbas durante la dictadura, a saber, profesores rechazados en ese momento en la universidad, como Sarlo, por ejemplo. O Sebrelli, ¿no? O Sebrelli, que hacen sus talleres y sus cursos, y para entrar había que respetar una consigna o ver si estaba la ventana exactamente a la mitad, o si había un pañuelo colgado en un ángulo. Las clases clandestinas en dictadura, claro, que es todo un asunto, ¿no? Y después supongo que respiración artificial. Por supuesto. La gran novela de la dictadura. Es la gran novela que cifra la dictadura, que él la hace tomando elementos de la historia y que de alguna manera pone a Piglia ya no como un escritor para escritores, sino como un escritor para público lector, cosa que después él de alguna manera se ocupa expresamente de hacer, porque le interesaba la circulación pública y no ocultaba ese interés, si bien decía que la fama no es algo que conocen los escritores, ¿no? Y bueno, y esa cartografía de la ciudad, por ejemplo, en el primer tomo, Los años de formación, dice, vamos a ir a escuchar una folclorista que recién empieza y que me dicen que tiene el tono parecido a Joan Baez. Era Mercedes Sosa. Seguramente se me ocurre a mí, para completar, en el auditorio Kraft, bajando esa escalerilla. En la calle Florida, ¿no? En la calle Florida. Y bueno, la música fue uno de sus grandes metejones. Se dio el gusto de una ópera propia, ¿no? Escuchaba mucho jazz, iba a escuchar jazz personalmente, le gustaba
gustaba mucho el tango y analizó mucho de la letrística del tango, incorporándola casi a la literatura. Y como decís vos, se hace amigo de Gerardo Gandini, al que admiraba como pianista. Bueno, le gustaban especialmente los pianistas a Piglia, y termina escribiendo La ciudad ausente. O sea, Gandini hace la música y Piglia transforma su novela La ciudad ausente, que es una novela que fija el punto de vista en la capacidad narrativa de Macedonio Fernández, ¿no? Inventa una máquina en un hotel de la Avenida de Mayo macedoniana que se escapa del poder y empieza a contar historias que no se deben contar. Y bueno, para terminar esa relación con la música y con Gerardo Gandini, él admiraba toda una zona de instrumentista y algo de compositor y de improvisador de Gandini que se llamó posttangos, ¿no? Así que bueno, nos vamos escuchando uno de esos posttangos basado en el tema de Mariano Mores, Cristal. Estás escuchando La Tarde con Carlos Polimeni
por AM530. Somos Radio. Y nos vamos rumbo ahora a una parte de lo que anunciamos antes, no lo prometimos, sino que lo anunciamos. ¿Con qué seguimos ahora en el programa? Estábamos hablando sobre la nueva película de Lucas Gallo, director de 1982. Presenta el viernes 24 de julio el estreno de su nuevo documental que ganó en Ámsterdam el festival IDFA, que es un festival muy prestigioso de documentales. Esta película transcurre en el 2001, la omnipresencia de los teléfonos celulares, los dispositivos con los que hoy cada instante queda registrado aún no existía, y esa ausencia condujo al director a Crónica TV, un canal que transmitía casi enteramente desde la calle, porque bueno, siempre junto al pueblo, y capturaba los hechos con urgencia cruda. Ese archivo le ofrecía un material único, pero apropiárselo no era suficiente. Se trataba de desmontar la mecánica televisiva, el aparato que explica y clausura cierta capacidad de sentido o el sentido, y convertir televisión en cine significaba abrir grietas en esa narrativa, dejar que imagen y sonido respiren por sí mismos. Diciembre, que se llama así, la película que se estrena en el Malva y que van a estar los viernes a las 22 para ir a verla al cine, y también en Art House Central, en Bartolomé Mitre 434. Diciembre no reconstruye 2001 con la claridad del tiempo, sino con lo que convoca como un eco que aún resuena. Porque, bueno, liberadas de su función informativa, estas imágenes reaparecen como fragmentos porosos y vibrantes, y que están cargados de nuevos sentidos, sobre todo para esa generación que está ávida por conocer nuestra historia, poder comprenderla, reinterpretarla. Y ese eco persiste en el gobierno actual, reivindica las mismas políticas de aquello que la gente se organizó para decir que se vayan todos. Y entonces esas políticas del gobierno actual, que reivindican las mismas políticas que provocaron el colapso del 2001 y que adoptaron ese lema que se vayan todos, se deduce que conocer la historia no es nostalgia, sino que es resistencia frente a la repetición. Estas son palabras de Lucas Gallo. Vamos a ver el tráiler de diciembre que se estrena esta semana, y después tenemos la suerte de poder hablar con su director. A ver. Nosotros le vamos a preguntar al fondo qué ingredientes adicionales a los que ya tiene la institución considera que son necesarios para convencerlos de que el programa argentino es sustentable. Si todo es cuestión de firmar una carta o pedir un waiver, no hay ningún problema, con tal que venga el dinero. ¿Podría el gobierno, como en otras oportunidades, ratificar que no va a haber ni devaluación, ni dolarización, ni cesación de pagos? El sacrificio de toda mi vida me lo dejan ellos acá, porque ellos ya sacaron la guita. Me dirijo a usted para presentar mi renuncia como presidente de la Nación. Bueno. Qué fuerte y doloroso, ¿no? Es muy impactante para los que lo tenemos en el cuerpo tan cerca, digo, no por nostalgia, sino por resistencia comprometida, política, militante. Tendríamos que preguntarnos a su vez si esto queda muy lejos, estamos a 26 años de eso que acaba de sonar en la radio y que acaban de ver ustedes en el streaming, o estamos muy cerca. ¿Lejos o cerca de diciembre del 2000? Bueno, le damos la bienvenida a Lucas Gallo. Hola Lucas, Marina Glesser y Carlos Polimeni, te saludamos de la M530, Somos Radio, la radio de madres, la radio de EVE. ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes. Gracias por atendernos a unos días nomás del estreno en el Malva de diciembre. Vimos esas imágenes tan fuertes porque, bueno, el clima de época que venís a estrenar también diciembre en esta época reverbera un poco el que se vayan todos. A veces uno no se quiere resignar, sino que se quiere organizar, pero el que se vayan todos nos resuena porque son los mismos, ¿no? Hoy Cavallo cumple 80 años, así que es un gusto hablar de esto con vos.
Hoy cumple 80 años Cavallo, no sabía. Mirá. Hoy es el cumpleaños de Domingo Cavallo y cumple 80 años, artífice, ¿no? Del megacanje, del blindaje, bueno, habla de waiver, ¿no? Nosotros estamos ahora en el fondo más del fondo del mundo y somos el primer deudor del mundo. Bueno, ¿cómo se sale de esta, no? Sí, ahí en el tráiler aparece, yo recuerdo cuando estábamos en un momento, estábamos editando la película, no me acuerdo, y había una escena igual de Caputo con su equipo, y era muy muy parecida a esa misma escena que Cavallo dice, bueno, tengo que firmar un waiver con tal que venga el dinero. Es increíble, son como muy parecidos, cómo hablan, ¿no? Pasaron 25 años, pero es como el mismo estilo de gente, ¿no? Es la misma gente, porque Sturzenegger y Bullrich estaban ahí, ¿no? Y Cavallo venía de ser la figura central de la economía de los gobiernos de Menem. Se suponía que de la Rúa y la Alianza confrontaban con ese modelo y llamaron como solución otra vez a Cavallo. Sí, eso pues la película es como, no pusimos ningún tipo de dato al principio, y eso fue un poco una discusión con los productores, decíamos, explicamos un poco que Cavallo, digamos, venía, y al final decidimos que no, y creo que, bueno, la película me interesa que también gente joven que no sabe esto, después puede investigar, o afuera cuando la mostramos, ¿viste? Porque también eso era interesante, ¿no? Que Cavallo no era del gobierno, si querés, al principio de la Rúa, y después lo absorbió, pero bueno, nos pareció interesante también como dejar algunas preguntas, ¿no? Porque bueno, la película no viene a ser nostalgia de el que se vayan todos, sino que viene digamos, a entender que una crisis como la que está viviendo hoy Argentina, solapada y disfrazada un poco por el lugar que ocupan las redes sociales y cómo se distorsiona la realidad, tiene que ver también con ese modelo económico, ¿no? Que relata la película, y un poco trajiste un archivo televisivo, o sea que vos no estás poniendo una propia narración, sino que deja abierta al público, ¿no? A poder identificar que es todo real porque es un documental. Sí, la idea fue como esconder un poco la televisión, porque a mí no me interesaba tanto, digamos, lo que decía la televisión sobre el acontecimiento, sino me interesaba intentar crear como una especie de universo, ¿no? Propio, autónomo de ese momento, con las dudas. Siento que cuando uno está transitando la historia no sabe muy bien, ¿no? En qué va a terminar. Eso me parecía muy interesante de la película. Todo el tiempo hay como un presente en la película. Entonces eso está bueno también, porque era un presente, bueno, diciembre pasó de todo, y me gustaba también eso. Como darle ese, si poníamos algún tipo de testimonio de ahora o entrevistas, perdía. Yo siento que se rompía ese universo que la película intenta crear. Con también ambigüedad y contradicciones, porque uno está, viste, la gente estaba transitando la historia. Entonces había como de todo, ¿no? Un mix entre pierdo mis ahorros, no tengo para comer, soy empleado público y no cobro mi sueldo hace 3-4 meses. Bueno, todo era muy caótico, ¿no? Chequeando la edad de Cavallo, sí, nació hace 80 años hoy, y al mismo tiempo siguiendo su trayectoria, por esto los nombres que se repiten eternamente, vale la pena recordar para hacer el trazado completo, que fue primero funcionario de la dictadura militar. Cavallo fue presidente del Banco Central de la República Argentina entre julio y agosto del 82, que después fue diputado nacional, que después fue ministro de Relaciones Exteriores, que después fue ministro de Economía bajo el gobierno de Menem, que luego se presentó como candidato a jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, compitiendo con Aníbal Ibarra, que perdió por poco, con apoyo del peronismo de la capital federal, que fue entonces que denunció aquello de que había partisanos que le habían robado la elección, y finalmente fue el ministro de la Alianza, que reitero, parecía venir a cambiar la historia de la política argentina cuando no hizo otra cosa que repetirla, ¿no? Sí, yo también igual cuando hice la investigación y pensando un poco, vi como la campaña de la Rúa, que me pareció interesante, porque en un momento al principio era como un prólogo con eso, que después lo sacamos, y también, bueno, Cavallo y Duhalde, que son los tres, ¿no? que están en las elecciones del 98, si no me equivoco. Igual de la Rúa y Cavallo, los dos, bueno, de la Rúa que quería mantener el 1-1, ¿no? Él decía que igual lo iba a mantener. Yo como que también eso uno piensa que la gente que votó a De la Rúa y a Cavallo, bueno, como que el 1-1, no, nadie sabía muy bien cómo desmantelar eso, siento. Se desmanteló con diciembre, pero no sé, yo tenía 20 años, no tengo tanto recuerdo, pero sí recuerdo como que en el 98, yo me acuerdo que hice lo del 501, no quería votar a nadie y nos fuimos como lejos. Pero la primera vez que yo hubiera votado fue a De la Rúa, en el 98, tenía 18 años. Bueno, me acuerdo que no queríamos votar los jóvenes.
en ese momento. Yo tengo ese recuerdo, no sé. No, de un descreimiento absoluto sobre la política y sobre el sistema político, como un anarquismo, como salir a prender fuego todo, que se vayan todos, rompamos todo, devuélvanos todo, ¿no? Corralito, 5 presidentes. Me pregunto, hiciste 1982 con respecto un poco al retorno del anterior, digamos, un año antes del retorno a la democracia. También un poco como si la historia nos trascendiera nuestras propias vidas, que eso tiene un valor muy grande en tu cine, me imagino que en esta también. Hoy cuando traes Diciembre y que se va a estrenar este viernes en el Malva, ¿qué parangón o qué analogía podés hacer con ese momento y la crudeza de este momento, ¿no? En donde no hay esa desobediencia civil ni esa organización social de dar una demostración popular en contra de que se están haciendo una transferencia de ingresos brutal, digamos, de que no se sobreendeudamiento, de que esto termina en cierta catástrofe social, sabiendo que están pulverizando los salarios, que no hay consumo interno y que indefectiblemente ya nadie consume carne, o sea, como que todo se va pulverizando a poco, porque no se termina de un día para el otro, no es que un día, que se vayan todos, ¿no? Se va como cocinando. Sí, te digo la verdad. Igual cuando empezamos el proyecto, viste, todavía Milei prácticamente no existía, viste, los proyectos en las son muy largos. Después, bueno, justo coincidió. Ay, se cortó. Empezarlo ahora pensando la película y con la presentación. Perdón. Sí, no. Que siento que por ahí estamos un poco más cerca, no lo sé, igual estoy pensando, más del 95, en el sentido, cuando yo investigué Diciembre, era realmente muy compleja, o sea, la gente no cobra. Ahora, viste, los sueldos son un desastre, todo. Pero siento que todavía cobra los empleados públicos, no sé, pero siento que estamos más como en un 95, ¿no? A ver si se reelige este modelo. Esa sensación que me da, por ahí me equivoco y estamos más cerca de la catástrofe, lo que creo, pero siento que todavía tienen para ajustar un poco más, no lo sé, por ahí no. En el ajuste permanente todavía sigue un poquito más de ajuste. Dice Lucas Gallo, tengo mala noticia, no es 2000 sino 95, es la reelección. No, bueno, la podemos cambiar, porque no podemos no volver a votar, digo, no sé. Bueno, pero me da como no sé si aprendemos de los errores o los repetimos, porque estamos chocando con la misma piedra que es Caputo por tercera vez, ¿no? Sí, totalmente. Pero digo, cuando investigué mucho en diciembre y cuando vi el material, era realmente muy... Bueno, muchas cosas se repiten, ¿no? El déficit cero, ¿viste? Eso se repite. Pero realmente, digo, la gente no cobraba, ¿no? Los sueldos de los empleados públicos, hacía 3-4 meses. Bueno, ni hablar, el corralito, ¿no? Es como... También estaba todo lo de la bancarización, ¿no? Ahora una especie de corralito, si lo hicieran, creo que tiene un poco más de paño, porque se puede pagar con débito, con teléfonos. De ese momento eso para mí es muy increíble también, como el dinero era más simbólico, era más real, era un objeto. Cuando desaparece el dinero, se acaba todo, ¿viste? Es como la sangre del sistema que cortaron el chorro. Claro, pero la valorización financiera ahora tiene tiene un piso, porque justamente se financiarizació, no sé cómo se dice, la manera de relación trabajo-capital. Entonces tenés razón en ese sentido de que no es tangible y que tienen más margen, sobre todo porque tienen vaca muerta, ¿no? Que en ese momento tampoco estaba la exportación de gas no convencional y shale gas. Así que digo, en ese sentido la economía también va generando sus distintas coyunturas, pero claramente los mismos actores políticos. Es muy interesante invitar a las nuevas generaciones y también a quienes hayan vivido esa época de diciembre a ver esta película que Lucas Gallo, que con el que estamos hablando, te agradecemos este tiempito, va a proyectarse todos los viernes de julio y de agosto a las 22 horas en el Malva y también en Art House Central los viernes a las 20 horas. Es así que uno es en Bartolomé Mitre 434 y el Malva es en Figueroa Alcorta 3415. Lucas, ¿querés agregar algo más sobre diciembre? ¿Sobre algo? No, bueno, invitarlos. Sí, esto que decías, por ejemplo, cuando la presentamos en Mar del Plata se me acercaban unos chicos de 20 años. Y claro, uno no, pero 20 años ya son hombres, no habían nacido. Les pareció muy sorprendente todo, porque también hay algo, creo, de retrato de época que también me parece interesante. No, porque la película también se dispersa un poco, no solamente toda la crisis, o sea, todo diciembre cronológico, pero van pasando muchas cosas y vernos a nosotros mismos es interesante, ¿no? Cómo hablábamos, cómo pensábamos, la gente tenía menos conciencia, yo creo, de su propio cuerpo, no había redes sociales, hay mucho más calle, no sé, es interesante también ver un retrato de época pasaron 25 años, ¿viste? Parece mucho, es poco, no lo sé, pero bueno, eso también parece, también hay una cuestión como de los piqueteros, ¿no? Y demás eran trabajadores desocupados, pero la conciencia del trabajador
unidad de los trabajadores, ¿no? Eso es muy interesante para mí, que poco a poco no sé, precarizando todo, no tenemos menos conciencia de eso. Había algo ahí muy, muy lindo para mí. Te queremos agradecer mucho, desearte el mejor estreno de diciembre. Iremos a ver tu película. Gracias, Lucas Gallo, y mucha suerte con diciembre. Que vayan todos. Muchas gracias a ustedes. Buena tarde, gracias, de verdad. Chau, chau. Bien, a fines de los 80, Cazuza en Brasil escribió esa idea de veo el futuro repetir el pasado. Bersuit Vergarabat grabó una versión en castellano de ese tema, pero esta es una versión contemporánea de otro clásico de la época. Dillon y el señor Cobranza. Qué bueno. Cavallo, Norma Pla, Caputo. Miro la revista del televisor, me muevo para aquí, me muevo para allá, a Caputo en la plaza, lo tienen que matar, que me vienen con chorizo. Pero ¿cambian las cosas o más o menos? ¿Tenía razón Platón con el mito del eterno retorno? Y Menem, siempre un Menem, siempre Menem. Y si no el sistema qué, y si no el sistema qué. No me digan se mantienen con la plata de los pobres, eso solo sirve para mantener algunos pocos, ellos transan, venden. Y es solo una figurita el que te da presidente, porque si está Alfonsín, el que tranza es otro, que son todos narcos. Y de lo malo, si te agarran con un gramo después que te la pusieron, se viene la policía y seguro que va preso, y así sube la balanza. El precio también sube la venganza. Y ahora va, y ahora qué, son todos narcos. Y el presidente es el tipo que mantenga más tranquila a nuestra gente. Llevan plata del lavado. Mientras no salte la bronca del norte nos mandan palo, ay, ay, ay. Uy, 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 ¿qué me dicen del dedito que le meten en el cucuy? Ay, ay, ay. Uy, 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 ¿qué me dicen del dedito que le meten en el cucuy? Es ese perro, es Santillán. Si no lo pueden voltear, lo van a querer comprar con discursos. Si no les sale, son capaces de dar acciones a los grandes mercaderes, eso no importa, porque el perro va dejando otro perrito que le mete este sistema el dedito en el culito y como sangra. Y no es el culo, sino el que sangra y se retuerce, es el gran culo de este mundo. Dios es muro, estalinista, los demócratas de mierda y los porros pacifistas. Este finde, acordate de ir a la feria del libro peronista. Viernes 24, Indio Solari, Recuerdos que mienten un poco, con Marcelo Figueras. Sábado 25, Proscripta y Sublevada, con Cintia Ottaviano y Roberto Caballero, entre otras mesas más y obras de teatro. Viernes 24 y sábado 25 a partir de las 16, en el PJ de la ciudad, San José 181. Vení a la feria. Auspiciaron la tarde con Carlos Polimeni. ¿Apostar la plata de tus viejos? No da. ¿Apostar todos los días? No da. ¿Perderte la juntada? No da. ¿Viciar con las apuestas? No da. Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. La Municipalidad de Pehuajó sigue inaugurando obras. Cierre del primer basural a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires. Nuevo complejo ambiental. Jardín 919. Centro de atención temprana Dr. Ferreira. Complejo cultural. Nueva guardia del hospital. Más de nuevas 200 viviendas. Pehuajó. Gestión Pablo Javier Zurro. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Peroncho. Emanuel Rodríguez llega con un show imperdible de humor, política y catarsis colectiva. Un espectáculo para reírse de la realidad, pensar un poco y salir más liviano de lo que entraste. Viernes 24 de julio en la Coopi de Carlos Paz.
Sábado 25 en el Centro Cultural Córdoba, Córdoba Capital. Reserva tu lugar ahora en peroncho.ar. Peroncho, humor para tiempos intensos. Invita a AM530 Somos Radio. Hasta las 16, la tarde, con Carlos Polimeni. Y aquí en la curva del final del programa, nuestro columnista, presidente del Partido Solidario de la provincia de Buenos Aires y docente, Carlos Grande. Carlos, ¿cómo va? Buenas tardes. Hola, Carlos, Marina, ¿cómo están? Hola. Espero que bien. Hola, Marina. Bueno, hoy quería hablar o reflexionar un poquito en este mes que venimos conversando mucho sobre fútbol. Sabemos que el mundial o que los mundiales despiertan pasiones, alegrías, angustias, desesperaciones cuando nuestro equipo no funciona o como no funciona como lo soñamos o como lo deseamos. Y nuestra selección que llegó ayer a nuestro país nuevamente, o parte de ella, fue un pueblo que por momentos se distrae frente a la coyuntura, pero aparecen esas cuestiones aleatorias, podría decir, nos despiertan, que nos hacen conectar con el presente de abulia que a veces vivimos, con las causas del pasado y con las del futuro. ¿Y a qué me refiero con esto, Carlos? Que creo que hubo una cosa de reactivar, de resetear esa causa nacional de Malvinas, y creo que ahí con esa bandera, con esa historia de cómo se hizo esa bandera, el lanzarla sobre el campo de juego, el desplegarla, volvió a construir para nosotros no solamente la épica del duelo futbolístico, Diego, la mano de Dios, los goles frente al imperio invasor inglés que usurpa nuestro territorio en forma ilegítima, en fin, hay algo esperanzador, ¿no? Que circula, que la cuarta estrella no sea una estrella, sino que sean nuestras propias Islas Malvinas, esa simbología enorme, que los algoritmos hayan enloquecido en el mundo, de que jóvenes de entre 12 y 30 años buscaron información sobre estas, nuestras islas, las islas del fin del mundo. Creo que es una maravilla geopolítica, ¿no? Para ese debate que pusimos en la mesa y que lo despertó el fútbol, ¿no? Mientras Milei decía que las islas son de los ingleses, que los Kelper pueden autodeterminar qué quieren ser, que su ídola es Margaret Thatcher, bueno, nosotros nos vestimos de pueblo para salir a gritar las Malvinas fueron, serán argentinas, y por los 642 pibes que quedaron ahí, este homenaje, creo que ese es el saldo, ¿no? Y cierro, Carlos. Creo que el saldo no es el último partido, sería injusto, más allá de todo lo que se dice, de la previa, del vestuario, de las amarguras por esa final, por la plata en vez del oro. Creo que hay algo indescriptible, hay algo para despertar del factor subjetivo de lo nacional, ¿no? Hay esperanza en nuestro pueblo, un pueblo que ahora se atrevió, que después de esta descripción que yo pude relatar acá, hay un algo, ¿no? Un algo sobre esa esperanza, no banalizarla, transformar esa fuerza plebeya en banderas celeste y blanca, creo que es parte del análisis político. Que tener la templanza de este tiempo histórico, comprender la gran importancia de ganar las elecciones del año que viene, porque la entrega que hay no es solamente sobre el suelo de Malvinas, no, es toda nuestra soberanía nacional, y es lo que representa este gobierno. Entonces me parece que hay que agudizar nuestras inteligencias, a bajar las beligerancias de nuestros propios discursos, a construir unidad para decir fuera Milei, que las Malvinas son y serán argentinas, y que esta causa que despierte a otras causas de la soberanía nacional, de la justicia social, y que nuestro pueblo sea feliz más allá de una coyuntura futbolística que puede darse cada 4 años, Carlos. Ojalá que así sea. Abrazo grande. Abrazo a todos por ahí. Carlos Grande ayudándonos a evaluar y soñar, que son dos partes de lo que nos trae como consecuencia la finalización el domingo, como finalizó, del Mundial de Fútbol 2026. Nos encontramos mañana aquí en el programa. Hasta mañana. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a la audiencia. Ya viene Pablo Hacker y gran equipo. Pablo Caruso y gran equipo. Y vuelven las ideas a la AM530.